Dios les bendiga, mis amados hermanos. La gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. En esta mañana me regocijo en compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Soy Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y es un gozo compartir con ustedes la grandeza de nuestro Señor Jesucristo expresada y mostradas, reveladas en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado en esta hora. Que la unción de tu Espíritu Santo sea la que nos ministre, sea la que nos enseñe, sea la que nos guíe, sea la que nos dé a entender el propósito de tu venida, el propósito de nuestro servicio a ti, el propósito, aleluya, de la esperanza de gloria que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a comprender lo que las Escrituras dicen acerca de ti en este tiempo hermoso, tiempo de Navidad. Gracias, Señor, recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre y somos rápidos para, aleluya, ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, en esta semana celebramos la Navidad. Es una celebración con un tono totalmente diferente, ya que es una Navidad pandémica. Es una Navidad que, a pesar de las circunstancias, es esperada, porque es una época donde podemos compartir los unos con los otros, aunque en este tiempo simplemente sea por emails, textos, redes sociales, llamadas telefónicas, en fin, manteniendo la distancia y solamente estando con los nuestros, con los que están en nuestro núcleo. Es mejor estar en esta condición ahora, resistiendo la tentación a hacer otra cosa y mantenernos a la distancia, y para las próximas Navidades podamos estar todos juntos alabando y glorificando a Dios y recordando este tiempo que vivimos, donde el Señor nos ha guardado, donde el Señor nos ha cuidado, donde Él ha estado con nosotros como poderoso gigante. Así que, qué hermoso. De todas maneras y de todas formas, en una época que estaba siendo esperada por cada uno de nosotros, una temporada de reflexión en el Señor. Para mí personalmente, aunque disfruto de las decoraciones, disfruto del árbol, disfruto de las luces, disfruto de todas esas cosas lindas, de la cena, de las comidas, no lo es todo, eso no lo es todo, no es lo principal. Para mí es un tiempo de reflexionar, porque la Navidad lo que me enseña a mí, lo que me hace reflexionar a mí, es que el Dios Todopoderoso encarnó y se hizo hombre con un propósito en particular. Para mí la Navidad es redención, para mí la Navidad es salvación, es reconciliación. ¿Por qué? Porque es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. ¿Sabe por qué estamos en pie de lucha? Porque Dios está con nosotros en medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de la soledad, en medio del agobio, en medio de tantas cosas. Oigan, Dios está con nosotros. Dios es con nosotros. Dios es por nosotros. Dios está en nosotros. Dele gloria y honra al que vive. Porque en esta temporada podemos reflexionar en aquella Navidad, en aquella primera Navidad, donde el Hijo de Dios se hizo hombre, aleluya, y vino a estar con nosotros y se identificó con nosotros, camino a la cruz, donde estaba la redención a nuestro favor, a nuestro beneficio. Para muchos, simplemente la Navidad es el tiempo, aleluya, de pensar en Jesucristo, pero simplemente como un bebé, un bebito, el niñito Jesús, y se queda ahí, en el niñito Jesús, en el niño de Belén, en el bebito que estaba en el pesebre. Todo se queda ahí. Para mucha gente eso es Navidad, el pesebre, el árbol con el pesebre debajo, y ahí llegó la Navidad. Simplemente llegó la época navideña, tiempo de festejo, tiempo de fiesta. Oye, qué interesante, celebramos el cumpleaños de alguien y el que cumple años no está invitado a la fiesta de su cumpleaños. Así que mientras el nacimiento de
de Cristo fue un acontecimiento especial y milagroso. Lamentablemente no fue el foco primario y no es el foco primario para mucha gente. Navidad para mucha gente es tiempo de jolgorio, ahí queda todo. Y a veces veo las películas navideñas llenas de una fantasía que nada tiene que ver con la verdadera Navidad. Y cuando se menciona Jesús, en el caso nuestro, ¿verdad? En Puerto Rico, todo se queda, como dije antes, en el bebé del pesebre. Pero mi hermano, el tema o la verdad central de la historia de Navidad es esta. El niño de la Navidad es Dios. Sí, Dios mismo. El Dios encarnado. Dios hecho hombre. Dios, aleluya, como te dije ahorita, Emmanuel, Dios con nosotros. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4. Estoy haciendo un esfuerzo porque quería compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. No importa la circunstancia, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. El libro de Gálatas, capítulo 4 y el verso 4, dice la Biblia: pero cuando vino la plenitud del tiempo, y voy a estar usando en esta mañana la Biblia de las Américas. Si hago algún cambio en un momento dado, pues se lo dejo saber. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Qué hermoso. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por nosotros. Todo lo que Jesús hizo y vino a hacer, fue por nosotros, en su bondad, en su gracia y en su misericordia. En otras palabras, la profecía dada por Isaías se cumplió. ¿Cuándo? Cuando Dios entendió que había llegado el tiempo, se cumplió la profecía que había sido dada en el libro de Isaías, capítulo 7 y el verso 14, donde dice allí en Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Oiga bien, le pondrá por nombre Emmanuel. Eso fue unos siglos antes de que se manifestara y que se hiciera una realidad. Es que la palabra de Dios se cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios no vuelve tras vacía. La palabra de Dios se cumple, no cae en tierra. La palabra de Dios es la palabra poderosa de Dios, que siempre es efectiva, a lo cual Él la envió. Mira el libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1 y el verso 21. Mateo 1, 21. Aquí vemos el cumplimiento, hermano, de esta profecía de Isaías 7:14. De Navidad, y sobre el tema navideño y sobre el tema profético, sobre el tema es tan amplio y tan grande, pero simplemente quiero reflexionar en esta mañana sobre la Navidad. Quiero reflexionar contigo sobre la Navidad en este aspecto que estoy tocando en el día de hoy. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo. Esto cuando el Señor se le presenta en sueño a José. José pensaba irse a, como dicen en Puerto Rico, a huir, ¿verdad? Dada la circunstancia que él no quería que María tuviese problemas y él tampoco tenerlo, pero el ángel tuvo un sueño y se le menciona sobre lo que estaba sucediendo con María, porque María estaba embarazada, y dice: y dará a luz un hijo, verso 21, 1:21 de Mateo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Oiga, es que la Navidad es esto que estoy leyendo, hermano. Esto es la Navidad. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Oiga, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que la Navidad, lo que me dice a mí la Navidad es que el propósito de la celebración de la Navidad es recordarnos el hecho de que Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Toda la raza humana está bajo pecado. Toda la raza humana está bajo condenación. Todos los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios por causa de la caída del primer hombre.
Pero Jesucristo vino a salvar, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero tuvo que haber una Navidad, tuvo que haber un nacimiento, Él tuvo que haber venido a esta tierra para poder identificarse con nosotros. Y Él dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, y eso fue lo que leímos al principio en Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Y entonces aquí en el texto bíblico Mateo explica lo que significa Emanuel. Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En la Navidad Dios vino a manifestarse ante nosotros. Dios vino a mostrarnos su gracia. Dios vino a mostrarnos su amor. Dios vino a traernos su salvación. Dios vino a reconciliarnos con Él. Esa es la Navidad. La Navidad no son pasteles, la Navidad no es coquito, la Navidad no son luces, bombillitas y árbol. La Navidad es Cristo que vino, aleluya, para identificarse con nosotros y perdonar nuestros pecados. Todas esas cosas son bonitas y participamos de ellas y nos gozamos y nos alegramos en familia con ellas. Pero lo más importante de la Navidad es que el mensaje de la salvación ha llegado al hombre. Y mientras, aleluya, el tiempo, Dios nos permite el tiempo, el hombre tiene que acercarse a Dios en la medida que en su gracia Él se revele para que podamos reconciliarnos con Él. Así que la Navidad no se trata de la infancia del Salvador, se trata de su deidad. El nacimiento humilde de Jesucristo nunca estuvo dirigido a encubrir la realidad de que Dios había nacido en el mundo. Pero la versión de la Navidad del mundo moderno es justamente eso. Y de esa manera, para la mayor parte de la humanidad, la Navidad no tiene significado de importancia en absoluto. Me entristece, y qué bonita cuando vemos las películas, todas esas fantasías, y Santa Claus y Noé y todas las cosas que se presentan en la fantasía navideña que viene especialmente de los Estados Unidos. Y es bonita la fantasía y se ve todo tan hermoso, tan bonito, pero Cristo no está centralizada en ese tipo de Navidad. No está centralizada en esa Navidad. La Navidad está centrada en el corazón de Dios y en el corazón de aquellos que abren su vida al Señor. Yo entiendo que no podemos suponer que entendamos todo el misterio de la encarnación, que no podamos entender todo el misterio de cómo Dios se hizo hombre. Es un misterio, hermano, el misterio de la encarnación. ¿Cómo podríamos nosotros explicar que el Todopoderoso se convirtiera en un infante? ¿Cómo podríamos explicar nosotros un caso, una situación como esa? Nuestras mentes no pueden comenzar a entender lo que estuvo involucrado al volverse Dios un hombre. Mira el libro de Filipenses capítulo 2 conmigo. En la semana pasada me sentí bastante afónico y compartí con ustedes les envié una enseñanza, la predicación del pastor Charles Stanley, donde él expresaba el verdadero significado de la Navidad. Fue una predicación corta de 28 minutos, pero me encantó la forma que él lo expresó, porque él definía, él resumía la razón de ser de la Navidad, la celebración de la Navidad. Y si usted todavía la tiene guardada, óigala, porque es hermosa en la forma en que el pastor Charles Stanley lo expresó en esa predicación. Eso fue apenas en el año 2018 y la encontré tan excelente, tan linda, tan hermosa, que la quise compartir con ustedes y así suplir
la necesidad de ustedes poder recibir la palabra del Señor, porque no me gusta que ustedes estén sin recibir palabra del Señor. Yo confío en el Señor, que todos estos mensajes que hemos estado grabando en todo este tiempo de la pandemia, usted lo haya atesorado, usted lo haya recibido, usted haya estudiado, haya sacado sus notas y lo haya perfeccionado mejor de lo que yo puedo traerlos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Filipenses 2 y el verso 5. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nadie puede explicar cómo Él pudo convertirse en un bebé, cómo Él pudo manifestarse en un bebé, pero ¿sabe? Él lo hizo. Él lo hizo. Se humilló tomando un cuerpo humano, siendo Dios, aleluya, se hizo hombre. Óigame, y no se aferró, aleluya, al hecho de que Él era Dios. Se vació de sí mismo. Pero eso no quiere decir que Él no vino aquí con su poder, hermano. Él vino con su poder, lo manifestó. Él lo dio a demostrar en su ministerio. Aleluya. Pero no se aferró a ello. Alabado sea Dios, por ti y por mí. Él lo hizo de esa forma. Sin abandonar su naturaleza divina o minimizando su deidad, Él nació en nuestro mundo como un infante diminuto. Él fue totalmente humano, con todas las necesidades y las emociones que son comunes a todos nosotros. Pero Él fue también completamente Dios, Dios sabio, todopoderoso. Él era Dios manifestado en carne. Él era Dios con nosotros. Él era Dios y Él sigue siendo Dios con nosotros. Aún después de su resurrección, Él está intercediendo por nosotros y por medio del Espíritu Santo hace su presencia en nuestras vidas. Por casi más de 2000 años, el debate ha estado tomando fuerza cada día más y más acerca de quién es Jesús realmente. Miren, Él era, Él es y Él siempre será Dios, porque las Escrituras así lo muestran. Navidad me hace recordar a mí que Él es Dios y Él siempre será Dios. Alabado sea el Señor. Las sectas y los escépticos han ofrecido diversas explicaciones. Dicen que Él es un Dios de tantos, que es un ser creado, que es un ángel elevado, un buen maestro, un profeta. Hay una secta que dice que Él es Miguel Arcángel, imagínate tú. El hilo común de todas estas teorías es que hacen a Jesús menos que Dios, pero la prueba bíblica es apabullante de que este niño en el pesebre era la encarnación de Dios. Dios estaba en el pesebre, Dios estaba en aquel lugar. Oiga, ¿sabe qué? Dios quiere estar en el pesebre de tu corazón en este día. Dios quiere estar en el pesebre de tu corazón y traer su luz y traer su gloria en ti y en cada ser humano que abre su corazón creyendo que lo que Él vino a hacer, lo vino a hacer por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Aleluya. Un pasaje en particular, escrito por el apóstol Pablo, capta el ser de la naturaleza divina de Jesús y acentúa las verdades que hacen de la Navidad verdaderamente una verdad maravillosa. Mira el Colosenses capítulo 1, verso 15. Alabado sea Dios. Que la palabra de Dios y el Cristo que se revela en la palabra sea tu gozo en la Navidad. Sea tu gozo
en la Navidad. Colosenses 1:15 dice, eres la imagen del Dios invisible. Déjame leerte eso de nuevo. Cada vez que yo leo eso a mí me impacta en mi corazón. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga eso, amados, oigan, en Él, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Me gusta. Y Él es antes, hablando de Cristo, de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. La otra versión dice la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Usted se da cuenta todas las veces que habla de Él, hablando de Cristo, de Él, aleluya. Aleluya, aleluya. Ese es uno de los versos más extraordinarios que nos muestra la palabra del Señor. Permiso, hermano. Pablo les escribía a los cristianos de las Colosas, esos son los colosenses. La ciudad estaba influenciada por un grupo que se llamaba los gnósticos. Había una filosofía corriendo, la filosofía del gnosticismo. Sus miembros o seguidores se imaginaban y creían, por supuesto, que eran los Illuminati de aquel entonces, eran los únicos iluminados, los únicos que podían entender los misterios de Dios, los únicos que tenían acceso a la verdad, que ellos creían tan complicada que la gente común no podían entender. Hay gente así hoy todavía, ¿saben? Gente que creen que ellos solamente son los que pueden entender. Entre otras cosas, enseñaron el dualismo filosófico, la idea de que la materia es mala y el espíritu es bueno. Creían que puesto que Dios es espíritu, era imposible que Dios se pudiera manifestar en carne, porque como la carne es pecaminosa, la carne es mala, Dios no podía hacerse carne. Dios no podía ser encarnado, porque entonces Dios sería un ser malo como nosotros los seres humanos. ¿Usted puede creer eso? Limitando a Dios, al Dios de los cielos, al Dios que hizo el universo, los cielos, la tierra y todo lo que existe. Ellos concluyeron que Dios no podía ser el creador del universo físico, porque si Dios hizo materia, Él sería responsable del mal. Y enseñaron que Dios nunca podría convertirse en un hombre, porque como hombre Él tendría que morar en un cuerpo hecho de materia maligna. Eso enseñaban los gnósticos. Aleluya. Aquellos pregnósticos no creían en la encarnación, diciendo que Jesús fue un ángel, un buen ángel cuyo cuerpo humano fue solo una ilusión. Es como si Jesús hubiese sido un fantasma. Oiga, las escrituras nos hablan del Señor. Las escrituras nos hablan de todo lo que Él hizo mientras caminaba en la tierra. No era un fantasma, no era un ángel. Esta enseñanza y otras semejantes se extendieron en los tiempos de la iglesia primitiva. Corría en los tiempos de la iglesia primitiva. Por eso Pablo escribió sobre este tema. El apóstol Juan, vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 4, refutó estas enseñanzas, refutó a los gnósticos, refutó a toda esta clase de gente que pensaba de esa forma filosófica.
Y Juan le dio duro. Juan atacó fuertemente a los gnósticos. Cuando usted lee Primera de Juan, aún desde el capítulo 1 de Primera de Juan, usted va a ver que él los atacó la doctrina falsa del gnosticismo. Pero en el capítulo 4 de Primera de Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1, él dice: amados, no creáis a todo espíritu. No crea todo lo que usted oye por ahí. Tenemos gnósticos en este tiempo. Tenemos gente que dicen barbaridades de Jesús, que van a tratar de traerte confusión. No te confundas, lee la Biblia, lee la palabra de Dios. En la palabra de Dios está revelada la verdad de Dios, está revelada la persona de Dios, la persona de Jesucristo sobre todas las cosas. Él dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, oiga lo que dice Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús fue encarnado, que Dios se hizo carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice el apóstol Juan. El apóstol Pablo también refutó esta enseñanza cuando ya lo vimos ahorita. Mira el verso 16 de nuevo de Colosenses 1, Colosenses 1, 16. De nuevo, dice: porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. O sea que Cristo, antes de nacer en aquel pesebre, que se encarnó como hombre en aquel pesebre, él existía con el Padre, él era Dios. Aleluya. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Aleluya. Él específicamente estaba afirmando que Jesús es Dios en carne y hueso, el creador de todo. Eso es lo que está diciendo Colosenses. Saque tiempo y coja estas escrituras y léala, reflexiónala, medita en ella. Vas a ver cómo el Espíritu Santo te lo va a revelar, te lo va a mostrar claramente al corazón. Y déjame decirte más todavía. Léete esos primeros 3 capítulos del libro de Colosenses, son espectaculares. Alabado sea Dios. Pero, irónicamente, algunas de las sectas que niegan la deidad de Jesús tratan de usar a Colosenses 1, del 15 al 20, que lo leímos ahorita, para apoyar su perspectiva. Sugieren, por ejemplo, que la frase "la imagen del Dios invisible" da a entender que Jesús fue solamente un ser creado que portó la imagen de Dios en el mismo sentido que toda la humanidad. Usted sabe que cuando hablan de nosotros los hombres, dicen que somos hechos conforme a la imagen de Dios. Pues de esa misma forma piensan que era Jesús. Pero la verdad es que aunque fuimos creados nosotros a semejanza de Dios, solo nos parecemos a Él. Jesús, por otra parte, es la imagen exacta de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Te repito, la Navidad es que Dios vino a estar con nosotros para reconciliarnos con Él, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y llevarnos con Él por toda la eternidad. Eso es para mí lo que es Navidad. Es lo que puedo ver de la Biblia, hermano. Él vino a traer el gozo de la salvación y de la vida eterna. Aleluya. La palabra griega imagen, eso lo habíamos visto en una enseñanza anterior que yo había traído. La palabra griega traducida imagen es eikono, de donde sacamos la palabra el ícono, que significa una copia perfecta, una copia precisa, un duplicado, hermano. Hermana en el Señor. Pablo decía que Dios mismo está completamente manifiesto en la persona de su Hijo, quien es nada menos que Jesucristo. Él es la imagen exacta de Dios.
Eres la imagen exacta de Dios. Jesús mismo fue el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso te lo traje en la enseñanza anterior, cuando hablábamos de buscar y conocer a Cristo. El que me ha visto a mí, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús era ver al Padre, en la copia exacta, el duplicado, en la imagen misma del Señor. Eso está en Juan 14 y el verso 9. También lo pudimos identificar en esa enseñanza que te traje anteriormente, en el libro de Hebreos capítulo 1. Pero quiero leerlo desde el verso 1, Hebreos 1, verso 1. Yo no sé si usted está listo ahí para darle gloria y honra al que vive, hermano. Las palabras revelan a Cristo, esta palabra revela a Jesús. Él es nuestro Salvador, hermano. Si no fuera por Él, ¿qué importa si usted pueda estar pasando por una tribulación? Si Dios está conmigo, Él es soberano, mi vida está en sus manos, a Él sea la gloria, Él tiene mi vida en sus manos. Aleluya, confío en Él, aleluya. Hebreos 1, verso 1. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Oiga eso, heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria. Yo no sé si usted se acuerda cuando el Señor se le presentó al apóstol Juan en la isla de Pasmo, ese primer capítulo, que él cayó cuando vio aquella gloria del Señor, viendo aquel Cristo glorificado, hermano. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y dice más, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amado, Cristo es para Dios lo que el brillo cálido de la luz lo es para el sol. Cristo es para Dios como el brillo cálido de la luz lo es para el sol. Él trae a Dios, aleluya, de una posición cósmica y elevada a los corazones de los hombres y mujeres que confían en Él, que creen en Él. Él nos muestra a Dios, Él nos habla de Dios, Él da luz y vida, Él revela el mismo ser de Dios. No pueden estar divididos, Él y Dios no están divididos, y ni el uno ni el otro alguna vez han existido el uno sin el otro, son uno. Juan 10:30, apúntalo por ahí. Juan 10:30, oiga lo que él dijo: yo y el Padre somos uno. El Padre y yo, uno somos. Son uno, hermano. Dios y el Padre son uno. Dios se mostró en Jesucristo. Dios se mostró en el joven, en el niño aquel que estaba en el pesebre y que en aquellos 3 años y medio manifestó la gloria del Señor en su ministerio. Él es Dios manifestado en carne. La Sagrada Escritura repetidamente dice que Dios es invisible. Apúntalo. Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 5:37. Juan 5:37. Primera Timoteo 1:17 y Colosenses 1:15. Pero a través de Cristo, el Dios invisible se ha hecho visible. El parecido completo de Dios se trasluce en Él. Se trasluce en Él. El que veía a Cristo, veía a Dios. ¿Por qué tú crees que cuando aquellos fariseos lo atacaban diciendo, tú
que te hace Dios. Porque el mensaje que él les estaba dando, la forma de vida que él vivía, la forma en que se expresaba, mostraba a Dios, mostraba al Dios eterno. Colosenses 1:19 toma la verdad un paso más allá. Apúntalo por ahí. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Que habitase en Cristo toda la plenitud. Mire, yo estoy haciendo un resumen aquí prácticamente de lo que en teología se llama cristología. Cristología, el estudio de Cristo. Aleluya. Él no es simplemente, Cristo no es simplemente un contorno de Dios. Él es totalmente Dios. Dios estaba en el pesebre. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Colosenses 2 y el verso 9. El libro de Colosenses 2 y el verso 9 dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nada le falta. Ningún atributo está ausente. Todos los atributos que conocemos de Dios son los mismos atributos que lleva Cristo. ¿Cuántas veces él dijo yo soy? El gran, ¿te acuerdas el yo soy del Viejo Testamento? Yo soy me envió a ustedes. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Los famosos yo soy del Señor son los mismos famosos yo soy del Viejo Testamento, porque el Padre y él eran uno. Aleluya. Mire, Colosenses 1:15 dice que él es el primogénito de toda creación. Y hay gente que niega la deidad de Cristo porque le dan importancia a esta frase primogénito, asumiendo que esta significa que Jesús fue un ser creado. Pero la palabra primogénito describe el rango de Jesús, no su origen, porque él siempre fue. El primogénito en una familia hebrea era el heredero. Y leímos ahorita en Hebreos 1 que él fue el heredero de todas las cosas. El primogénito en la familia hebrea, repito, era el heredero, el de mayor categoría, el que tenía el derecho a la herencia. Y en una familia real, él tuvo derecho de gobernar. Así que Cristo es el que hereda toda la creación y el derecho de predominar sobre ello. No quiere decir primer nacido en orden, porque no lo fue. Siempre fue, siempre existió. En el Salmo 89, verso 27, dice de David, yo también le pondré por primogénito, un salmo mesiánico, el más excelso de los reyes de la tierra. Allí el significado de primogénito es dado sin rodeos, lo más excelso de los reyes de la tierra. Eso es lo que significa primogénito. En otras palabras, Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, conforme a Apocalipsis 17 y el verso 16. Hebreos 1, de nuevo, tiene una declaración paralela. El verso 2 dice, Dios ha señalado a su Hijo heredero de todas las cosas. Lo más que me llama la atención, viene a mi mente ahora, que la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Le vuela la mente a cualquiera. Qué bendición tan extraordinaria. Oigan, eso es Navidad para mí. Esto es Navidad para mí. Aleluya. Cristo no es parte de la creación. Él es el creador. El mismo brazo de Dios. Activo desde el principio a llamar a la existencia al universo y a toda su criatura. ¿Cómo yo lo sé? Mira el libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1. Ya lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, porque usted sabe que la versión regular dice
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted conoce el verbo. Esa palabra verbo es una palabra de acción. Significa la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios en acción. Y en esta traducción, como en muchas traducciones modernas, dice, en el principio la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Sería bueno también leer el verso 14, Juan 1:14. Aquí mismo en la traducción viviente, Juan capítulo 1 y el verso 14, que dice entonces, hablándole para que tengamos el contexto completo, entonces la palabra se hizo hombre, el verbo se hizo hombre, Cristo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Yo no sé si esta enseñanza, usted va a tener que escucharla varias veces y que se meta en su corazón, hermano. Aleluya. Y esto no podría ser cierto si Él fuera por sí mismo un ser creado. No podría, no tendría significado. Porque Él era Dios. Él era Dios. En Hebreos 1 y el verso 2 vimos identificado a Cristo como el creador. Cristo es la persona de la Trinidad a través del cual el mundo se hizo y para quien se le dio forma. Oiga, y el tamaño del universo es incomprensible. ¿Quién lo hizo así? Algunos científicos dicen que hubo una explosión grande que eventualmente formó un pantano primario. ¿Sabe? La ciencia no puede explicarlo. La ciencia, gloria a Dios por la ciencia y por el conocimiento científico. Gloria a Dios por la ciencia. Gloria a Dios que Dios creó la ciencia y le ha dado la sabiduría a estos hombres para que usted en estos días esté siendo vacunado y para contrarrestar el movimiento del COVID-19. Pero ¿sabe? La ciencia tiene su lugar, pero en cuanto a la palabra de Dios, lo único que la ciencia puede hacer es mostrarnos a nosotros que la palabra es real, pero comprender el misterio de la encarnación y de la creación no lo pueden hacer. Y hay muchas cosas que yo he notado que muestran que la Biblia es real, pero donde usted único puede ir para ver lo que Dios hizo por usted y por mí es en la palabra de Dios. Dios creó todo. ¿Quién? Sí, aquel que estaba presente en el pesebre de Belén. Él fue quien hizo todo. Él fue el que lo hizo todo. Navidad, la Navidad es hermosa cuando pasamos tiempo con el Señor, aprendiendo que en una Navidad Él vino a identificarse con nosotros, independientemente la celebremos en diciembre. Sabemos que no fue en diciembre, pero independientemente que la celebremos en diciembre o la celebremos en el momento que la celebremos, porque para nosotros los hijos de Dios celebramos siempre que Él vino a identificarse con nosotros. La Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Aquel que estaba siempre al lado de Dios vino a identificarse con nosotros, haciéndose hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé de ti. Navidad va más allá de jolgorio, pasteles, lechón. Navidad es Cristo morando en el corazón del hombre. Cristo naciendo en el corazón del hombre. Yo no sé de ti. La mejor experiencia que he tenido en mi vida es darle el corazón al Señor. Mi esposa y yo lo conocimos muy jóvenes, a los 17 años. Hasta el día de hoy Él nos ha sostenido en su gracia. Hemos participado de muchas navidades. Muchas navidades.
Y en cada una de ellas reconocemos la grandeza de Dios. Reconocemos que Él es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Siempre ha estado con nosotros. Termino leyendo nuevamente Mateo 1, 21, 23. Y dará a luz un hijo. Le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es el deseo de nuestro corazón, de mi esposa Sandra, de mi persona y de cada uno de los hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, que en estos días navideños reflexionemos en la gracia del Señor, que reflexionemos en la Nochebuena, el próximo jueves, el próximo viernes, día de Navidad, la pasemos en familia, dándole el honor a quien honor merece, al Señor Jesucristo. Que saquemos tiempo para darle gracias al que vive, alabemos su nombre, cantemos villancicos, cantemos coritos, cantemos himnos, cantemos, aleluya, cánticos de acción de gracias al Señor. Participemos en familia, aunque sea limitadamente o por llamadas telefónicas, mensajes de texto, pero anunciemos que el Salvador vino para perdonar nuestros pecados y anunciemos al mundo que todavía Dios está abierto a perdonar los pecados de aquellos que se acercan a Él. Navidad para mí, Navidad para ti, Navidad para todos debe ser Emmanuel, Dios con nosotros, trayendo al hombre la paz, el gozo y la salvación que no merecíamos, pero Él nos la regaló por gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirme compartir con el pueblo esta predicación de tu palabra. Que esta palabra sea de bendición a cada corazón, a cada vida. Si hay alguna vida, Padre amado, que tú, aleluya, por gracia, llama a esta salvación tan grande, te pido, Señor amado, que entre en sus corazones, limpie sus pecados con tu sangre, aleluya, y ellos puedan regocijarse de que sus nombres están en el libro de la vida. Mira a aquellos que están pasando por situaciones de crisis, los que están enfermos, los que están pasando por pruebas, que tu gracia, tu misericordia sean con sus vidas de manera especial y que tú te hagas real en sus corazones, en su vida, en su mente, en sus pensamientos y en todo lo que ponga en su mano ser. Bendícelos de manera especial, glorifícate en cada uno de ellos y que tu gloria se manifieste. La Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, sus miembros, su directiva y nosotros, aleluya, mi esposa Sandra y yo, les deseamos una feliz Navidad, aleluya, y que la gracia y el poder del Señor sean sobre cada uno de ustedes. Así que en esta mañana doy gracias a Dios por su presencia, por su palabra, que Él te alcance con su bondad y su misericordia, que el poder del Padre sea sobre tu vida, la gracia de su Hijo sea sobre ti y el poder del Espíritu Santo sean sobre la vida tuya, la de los tuyos, tu familia, en el nombre de Jesús. Gracia y paz y nos vemos en una próxima enseñanza en el nombre de Jesús.